La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Estoy educando al patito. Como es una tarea muy difícil, suelo pedir ayuda. ¿Verdad, patito? No me piques, no seas malo. Pido ayuda a los triunfadores, porque ellos sí que saben. Pero hoy no. Hoy va a colaborar conmigo un hombre que sabe también mucho, pero de otra manera, porque no es un triunfador, ¿sabes, patito? Es un luchador. Marcelino Camacho. Marcelino, quiero que le des un consejo al patito que yo no he sabido darle. ¿Qué tiene que hacer para no estar nunca en paro? Tiene que cambiar esta sociedad, el patito, una sociedad que, para que tenga esos rasgos humanos que tiene él, indudablemente debe de asegurar, por el hecho de nacer, la vida desde que se ve la luz hasta que se pierde, asegurando la asistencia sanitaria gratuita, asegurando también la educación a todos los niveles gratuita, la educación intelectual, profesional y técnica, y también la educación física, y asegurando también el pleno empleo para poder sufragar todo eso. Y después la vejez, es decir, el primero de los derechos humanos. Un patito que quiere ser humano, que es humano, naturalmente comprenderá también de que esto ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad, ni el futuro se regala, que es algo que se conquista. Y solamente después, cuando haya cambiado esta sociedad, haya hecho una sociedad más justa, más humana, entonces el patito, todos los patitos humanos, trabajarán cantando, lucharán y vivirán soñando. Eso es lo que yo le podría decir a este patito, eso es lo que podría decir un hombre que luchó toda la vida y que algo le enseñó la vida. Gracias, Marcelino. Luchar, trabajar y sobre todo cambiar esta sociedad. ¿Te has enterado, patito? Y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.